Muy buenos días, el tema de hoy es libre albedrío. Vamos al libro de Deuteronomio capítulo 30 versos 19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Libre albedrío. Tenemos de cuenta que en la palabra de Dios el Señor nos da una referencia, pero también como que nos hace una advertencia en la cual usted y yo tenemos libre albedrío, sí, pero Él nos aconseja, no nos obliga, nos aconseja. Ahí lo dice en la palabra, Él nos dice, escoge la bendición o la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. ¿Cómo nos dice el Señor que escojamos más bien la bendición, la vida? Para que vivamos no solamente nosotros, sino nuestra descendencia. Esta era una palabra que el Señor le decretaba al pueblo de Israel. Era un pueblo en el cual no había querido obedecer a sus profetas y lo que el Señor mandaba a través de ellos que deberían ser guiados y orientados. Porque algunos profetas los mataron, otros los apedrearon, otros los desaparecieron. Los israelitas serían bendecidos o maldecidos dependiendo de su decisión, ya que las posibilidades estaban presentes y ellos tendrían que escoger. Pero es la misma pregunta que el Señor nos hace el día de hoy. ¿Cuál debemos usted y yo escoger? Ya que las decisiones no deben ser influenciadas por otras personas. La decisión está en usted y en mí, no porque me dijeron, porque me llamaron, porque me obligaron, no. La decisión está en usted y en mí. Hay muchas personas que dicen, pero Dios nos dio libre albedrío. Sí, pero mire que el Señor nos da ese libre albedrío, pero ese libre albedrío también tenemos consecuencias del libre albedrío. ¿Cuál decisión tomamos usted y yo? Y a raíz de esas decisiones que tomemos, tendremos que enfrentar las consecuencias más adelante, ya que las decisiones están en la decisión que usted toma o la que yo tomo. Solo las circunstancias las veremos más adelante. Tenemos un ejemplo claro. Judas se podía haberse arrepentido de ser un ladrón, ya que él tenía la libertad de hacerlo y la oportunidad, pero no lo hizo, ya que fue un hombre que caminó con Jesús, conoció al Rey de Gloria, caminó con el Dios eterno, caminó con el Rey de la salvación, pero no, él tomó su propia decisión. Al tomar la decisión de no hacerlo fue fácil para él aceptar el dinero de la traición, porque era en el dinero en donde estaba depositada su confianza y no en Jesús. ¿Dónde estaba su corazón? En el dinero, en su ambición, ya que en otras palabras, a pesar de que Dios guía la historia en su totalidad, los participantes de la historia, usted y yo, somos autores en cierta medida de nuestro camino. No se trata de centrar el cristianismo en el hombre, porque no lo está. Sin embargo, hay algo en nosotros que Dios decidió amar y salvar. Dios nos dio la capacidad de crear, la capacidad de pensar, la capacidad de decidir entre algunas y otras cosas. Porque usted y yo somos hechos a su imagen y semejanza, creados porque Él crea, Él forma, Él cambia, Él transforma. Pero en usted y en mí está la decisión de cambiar o no cambiar, de seguirlo a Él o seguir los rudimentos del mundo. Ya que pensamos porque Él piensa, decidimos porque Él decide. Se ha dicho que la predestinación, el cambio, la transformación en nuestra mente, en nuestros corazones, está en cada uno de nosotros, ya que el Señor no doblega la voluntad del hombre. En usted y en mí está en que usted y yo lo busquemos a Él de todo corazón. Y buscarlo es de depender de Él en nuestros proyectos, metas, sueños, anhelos y deseos. Y es como podemos depender del Señor en cada situación, en cada circunstancia. Pero miremos lo que nos dijo Jesús en Lucas 6, 43 al 44. Dice, no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. ¿Cuál árbol pertenecemos usted y yo? ¿Al que damos buenos frutos o al que damos malos frutos? Porque a veces damos malos frutos y no asumimos la responsabilidad, sino le echamos la culpa a otras personas. Ya que aquí el Señor Jesús menciona que el corazón es como un árbol que da buenos frutos o da malos frutos. Dice además que el que es bueno, de la bondad que atesora en el corazón, produce el bien. Pero el que es malo, de su maldad produce el mal. Porque de lo que abunda en el corazón habla la boca. No hace falta ninguna otra explicación para los frutos, ya que el Señor nos enseña que del corazón vienen los malos pensamientos.
Del corazón vienen los homicidios, los adulterios, la inmoralidad sexual, los robos, los falsos testimonios, las calumnias, en lo cual lo encontramos en Mateo 15:19. Ahí mismo el Señor Jesús nos lo explica y nos lo da a entender. La explicación es que la conducta humana es encontrada en el autodeterminado centro del ser humano. Es por esto que hay que nacer de nuevo mediante la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que es lo que el Señor quiere que usted y yo entremos a obrar y actuar en nuestras vidas y en nuestros corazones. Cómo estamos obrando, cómo estamos actuando, cómo estamos haciendo las cosas delante del Señor, si lo estamos haciendo bien o mal. Mire lo que nos dice la palabra en 1 Pedro 1:3. Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Nos hizo renacer a través de Jesús. Usted y yo estábamos condenados antes de que viniera nuestro Señor Jesucristo, pero por su misericordia Él nos vio a usted y a mí, los gentiles, pero nos vio para llevarnos a la eternidad con Cristo Jesús. Por eso habla de renacer, y renacer es dar un giro a nuestras vidas y poderle permitir al Señor que Él sea guiándonos y llevándonos en sus caminos, en su propósito, en su llamado, para que tengamos un corazón nuevo y un espíritu guiado por el Espíritu de Dios. Ya que en la palabra encontramos de muchas personas que el Señor quiso llevarlos en su camino, en su propósito, pero también les permitió libre albedrío. Encontramos que Salomón hizo lo malo ante los ojos de Dios porque su corazón se había apartado de Dios en los últimos años. Otro fue Roboam, que se quedó atrás, dice que actuó mal porque no tuvo el firme propósito de buscar de Dios y buscar al Señor. Encontramos, por ejemplo, al rey Sedequías. Hizo lo que ofende al Señor, su Dios, porque fue terco y en su obstinación no quiso volverse al Señor, al Dios de Israel, sino que siguió sus propios pensamientos, sus propios deseos y se fue tras sus emociones. Ya que cuando Dios le pregunta a Jerusalén: ¿hasta cuándo hallarán lugar en ti los pensamientos perversos? Y le pide: limpia de maldad tu corazón para que seas salvada. Esto lo habla en Jeremías 4:14, ya que la palabra de Dios también menciona la capacidad que tiene el hombre para impedir la voluntad de Dios. ¿Y cómo la puede impedir? Imponiendo su propia voluntad, no permitiendo que el Señor haga su voluntad, sino la voluntad de cada uno como ellos quieren hacerlo. Y es que el Señor quiere que encontremos y hallemos la voluntad de Él en su palabra y en su conocimiento, que es lo que el Señor quiere llevarnos a usted y a mí a entender. Lucas 7:30 dice: mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Rechazaron el bautismo de Juan porque preferían seguir en sus propios rudimentos, ya que ellos rechazaron el propósito de respecto a ellos cuando no se dejaron bautizar por Juan porque seguían sus propios rudimentos. A veces usted y yo como que nos dejamos guiar por nuestros propios rudimentos. Yo creo en Dios a mi manera. A mí Dios me habla como yo debo obrar. A mí Dios me dijo tal cosa. Y no nos dejamos guiar por personas instruidas en la palabra de Dios, por personas de testimonio. Hay veces nos creemos sabios en nuestra propia opinión, no dejamos que el Señor obre y actúe en cada uno de nosotros, sino hacemos nuestra propia voluntad creyendo que ahí es donde está el Señor, y ahí no está el Señor, ahí está nuestra voluntad y nuestros deseos. Ya que en Isaías 31 dice: ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Cuando nos deseamos y nos vamos por nuestra propia voluntad, nuestro conocimiento, nuestros deseos, nuestras pasiones, ahí está el libre albedrío. Ahí están las emociones, ahí están las frustraciones, ahí está la inseguridad, ahí está el temor, ahí está la ansiedad, está la inseguridad, está el deseo y el anhelo de cada uno de nosotros, pero no está el Señor. Ya que hay de los hijos rebeldes que ejecutan planes que no son míos, dice el Señor, y que hacen alianzas contrarias a mi espíritu, o sea, alianzas contrarias a lo que el Señor quiere. Cuando entendemos que Dios tiene un plan para nosotros, es cuando decidimos darle el control de nuestras vidas, y entonces tiene sentido el que nosotros no sigamos en nuestros propios caminos, sino en el camino que el Señor tiene preparado para usted y para mí. El Señor tiene un plan perfecto, pero ese plan perfecto solamente se cumple cuando usted y yo entregamos el control en las manos del Espíritu de Dios, que Él gobierne y dirija nuestras vidas. Hoy le oro, le clamo, le pido al Señor que ya no sigamos en nuestro propio albedrío, que le permitamos a Él tomar el control y nos guíe y nos lleve en su sanidad, en su gracia, en su gloria, en su justicia, en Cristo Jesús. Amén.